estar aquí. Es un placer veros. Nos gustaría que hubiese más compañeros también aquí, pero sabéis las dificultades que a veces estoy yo. Bien, sabéis que la Fundación Premios Rey Jaume I es una organización sin ánimo de lucro que intenta y consigue fomentar la investigación y el desarrollo científico en España. Fue creada en el año 1989 tanto por la Generalitat Valenciana junto con la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Y, entre otras muchas cosas, esta fundación otorga unos premios fabulosos y reconocidos a nivel nacional e internacional, sobre todo a personas que destacan en su campo de trabajo y de investigación, ¿no? Los premios abarcan, como sabéis, investigación básica, investigación aplicada, emprendimiento, nuevas tecnologías, medicina y protección, medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde luego, fuera de España se conocen los premios Nobel. Dentro de España, desde luego, los premios Jaume I tienen muchísima importancia, y a veces los que somos de la Comunidad Valenciana no nos lo creemos, ¿sí? Pensamos que no son tan famosos. Y a mí me lo han dicho en muchas comunidades autónomas cuando saben de esto, ¿no? Bueno, pues en este contexto tenemos el honor de, para nosotros, desde luego, de recibir a un nuevo premio Rey Jaume I, en este caso de la convocatoria del 2025, y el profesor Ildefonso Hernández presentará a la premiada, y es un honor para nosotros que estés aquí, así que encantado de que hayas podido venir y nosotros a disfrutar. Ildefonso, cuando quieras. Es para mí, de verdad, un inmenso placer, un honor presentar a Silvia de San José. He tomado notas, he traído notas porque su currículum es tan amplio que cuesta acordarse, ¿no? Pero yo lo que quería decir es que es una mujer, una epidemióloga, que es admirada y elogiada a nivel global. Su trabajo ha sido extraordinario. Es un ejemplo para todos estos epidemiólogos y para cualquier persona que se dedique a la investigación. Ella ha aplicado uno de los principios clave de la salud pública para lograr el éxito, que es la perseverancia. Porque desde el comienzo de la investigación, en los 5 años que estuvo en el IARC, en la Agencia Internacional de Cáncer, eso le sirvió para esclarecer las causas del cáncer de cuello uterino y estableció la relación entre el VPH y el cáncer. Pero no se quedó ahí, sino que a partir de ahí ha hecho lo que es el sueño de cualquier saludista, que es indagar en las causas del problema de salud y después ir a la solución, ¿no? Pero se ha implicado de una manera intensa, con perseverancia, como decía, en aplicar en la práctica de la salud pública y de la clínica los conocimientos y en indagar también sobre la aplicabilidad de los conocimientos, como está haciendo ahora con Médicos Sin Fronteras con una financiación, haciendo prevención secundaria de ese cáncer en países de bajos ingresos. Es decir, aplicando también otro principio de salud pública, que es el de equidad. Y ha conseguido, por múltiples investigaciones, por ejemplo, obteniendo pruebas más sencillas y más baratas para la detección, aumentar la cobertura de cribados en poblaciones vulneradas en distintos contextos y en distintos países, ¿no? Y por tanto, yo creo que esto hace que llegue hasta el final de todo, hasta implementarlo, pero no se ha quedado ahí porque ha desarrollado múltiples investigaciones sobre la evaluación. Muchas veces no se hace la evaluación de las intervenciones, sino hacer continuamente las evaluaciones de esas intervenciones sanitarias para irlas afinándolas y mejorándolas. Y eso en múltiples países a nivel global, ¿no? Bueno, ella es médico de atención primaria y médico de medicina familiar y comunitaria. Eso es, máster en epidemiología por la London School of Tropical Medicine, of Hygiene and Tropical Medicine, y doctora por la London University. Me podría decir muchas cosas más de esa trayectoria. Quiero decir que es una líder extraordinaria en investigación. Tiene más de alrededor de 550 publicaciones extraordinarias, entrevistas de revisión por pares, ha recibido casi 90.000 citas, ha redactado guías, ha dirigido guías en la Organización Mundial de la Salud, en la Agencia Internacional de Cáncer, para el Gobierno de España, en múltiples guías en muchos sitios.
Ahora ella, yo creo que ya por el altruismo decidió renunciar a su puesto en el Instituto Catalán de Corrilla y se ha dedicado a realizar actividades en países de bajos ingresos, ¿no? Como el que está haciendo con Médicos Sin Fronteras. También sigue haciendo cosas también, igual me equivoco con algunas, pero está asesorando. Está afiliada a profesora asociada de la Washington University en Seattle. También es asesora del National Cancer Institute. Ha tenido puestos de dirección en el Instituto el ICO, Instituto Catalán de Oncología. Catalán de Oncología, me está viendo con la C. Bien, también en el National Institute of Cancer, con organizaciones. Ha sido presidenta de múltiples grupos de trabajo de las más altas instituciones internacionales. Ha estado en sociedades científicas, ha sido presidenta, ha liderado múltiples trabajos en otras organizaciones, también es asesora o investigadora asociada del Instituto de Salud Global y ha sido profesora, o no sé si lo sigue siendo, de la Universidad de Barcelona, ya no. Ha sido profesora de la universidad, es decir, que desarrolla una trayectoria académica, una trayectoria investigadora y una implementación de todo lo que ha hecho. Yo creo realmente que es un premio realmente merecido, es bueno es realmente merecido para ella y habla bien de ella y también habla bien de los premios, pero los premios también, yo que fui testigo de cómo funciona, es una forma extraordinaria, y lo estaba comentando hace un momento, cómo funciona la deliberación de esos premios. Es para grabarlo y ver cómo se hace una muy buena deliberación, es decir, muy satisfecho tanto por los premiados como por cómo funcionan los premios. Como decías, realmente es un inmenso placer poder presentar a la doctora Silvia de San José, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Ildefonso. Nos conocemos desde hace muchos años trabajando en salud pública y realmente llevo dos días de gran fiesta con los premios, porque quizás lo más impactante de la fiesta, que ha sido recibir el premio, es conocer a los otros premiados, porque llevan una carga de conocimiento científico que dices, ¿yo qué hago aquí? La verdad es que ha sido gente joven, más joven todos que yo, y emprendedores con unas dinámicas y unos currículums realmente interesantes, apasionantes, y ver todo lo que esto está aquí, lo tenemos aquí muy cerca, o sea que hay que intentar aprovechar al máximo, y la Fundación juega un papel de juntar a todo este conocimiento, ¿no? Y cada año hay una celebración y además que no se para allí. La idea es que persiste la continuidad de mantener este contacto entre científicos, lo cual es mucho de agradecer, y realmente todos hemos salido enamorados de la Fundación, no solo porque nos lo dieran a nosotros, que siempre es muy grato, es por el impacto que esto va a tener en todo nuestro medio y en la comunicación con la ciencia. Bueno, yo hoy quiero hacer un repaso del trabajo que estoy haciendo, y la idea era que iba a hablar un poco de lo que es el cáncer de cuello, no sé si el micro este o el micro este. Este es el micro. El cáncer de cuello uterino en el mundo, hablar un poco de la prevención primaria y secundaria, y hablaré un poco de este proyecto que tenemos en 9 países, en África y en Latinoamérica, y la situación al final, cuatro apuntes de cómo estamos en España en relación al cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino hoy es el 8º, considerando toda la población mundial. Si solo consideramos a las mujeres, es el 4º en importancia, y durante los años que hemos estado trabajando hemos pasado de que era el primero, y ahora ya las últimas estadísticas es el 4º, y cuando actualicen los datos del Globocan, que es nuestra referencia para los datos internacionales, igual estamos en el 3º o el 2º. ¿Quién está tomando el ritmo? El cáncer de mama. El cáncer de mama está siendo uno de los tumores que está atrapando, sobre todo en las comunidades, en los países ricos, pero también ahora ya vemos en los países con menos recursos que el cáncer de mama
empieza a ser un gran problema, lo cual, cuando comparamos lo que sabemos del cáncer de mama y lo que sabemos del cáncer de cuello uterino, tenemos que estar muy orgullosos de cómo hemos podido conseguir ahora tener herramientas para frenar un cáncer que nos gustaría tenerlas para el cáncer de mama, que esto es otra epidemia que nos llega. La mortalidad, cada año estimamos que hay unas 350.000 mujeres que se van a morir. Esto significa más o menos más de 1.000 mujeres cada día se mueren por este cáncer. El 80% serán en países de bajos recursos. El problema además es que tenemos cambio demográfico, cada vez somos más gente y si ahora teníamos estimados unos 600.000 casos, en el año 2045 estimamos que tendremos 909. Esto solo con los cambios demográficos, sin tener en cuenta disrupciones políticas, disrupciones que puedan de eventos natural que va a poner a la población a mayor riesgo, pero solo con el cambio demográfico vemos que continúa siendo un problema de importancia. Esta foto son unas hermanas de Zambia, yo creo son de Zambia, las Till Sisters, algunas de ellas son supervivientes del cáncer de cuello uterino y es la fotografía que la Organización Mundial de la Salud puso para hablar del proyecto, la llamada a la eliminación del cáncer de cuello uterino. Eliminación para la OMS representa que las tasas de la enfermedad tienen que descender a un nivel de 4 por 100.000. Si ahora estamos en un 13-15 por 100.000, países los hay que tienen, por ejemplo en Eswatini o en Malawi, 60 por 100.000, en España estamos 7 por 100.000, o sea, tenemos que bajar a 4 por 100.000, aquí hay mucho trabajo. ¿Cómo se va a conseguir esto? Bueno, aquí es la incidencia de cáncer. Lo que pueden ver es que en los países, estoy haciéndolo bien, si la incidencia es muy alta en el África subsahariana, en Latinoamérica en algunos países y lo que vemos es que Europa, Norteamérica y Australia las tasas son más bajas. Este es un cáncer de la desigualdad y es de la desigualdad no solo por la causa, que es universal, sino por el acceso a la prevención. Aquí en los países donde estamos con menos enfermedad es donde ha habido desde muchos años, desde que Papa Nicolau descubrió la posibilidad de hacer diagnóstico citológico, las mujeres han ido utilizando esta manera de prevenir la enfermedad y esto ha tenido un impacto en algunos de los países ricos. Van a ver ustedes aquí que los países árabes, de Middle East, también tienen unas tasas muy bajas y no porque hagan screening, sino porque tendrán un factor de riesgo que es muy distinto, que es la promiscuidad sexual. No, son países muy monógamos y entonces adquieren menos la infección y por lo tanto como población tienen menos riesgo. La Organización Mundial de la Salud propone 3 retos. Uno, que en el año 2030 90% de las niñas de menos de 15 años tienen que estar vacunadas contra el virus del papiloma humano, que el 70%, esto como mínimo, de las mujeres entre 35 y 45 años deberían tener un screening con una prueba de calidad que implica la detección del virus del papiloma humano, al menos 2 veces, y que el 90% de las mujeres en las que encontremos que tienen alguna lesión o que identifiquemos que tienen cáncer, tienen que estar tratadas. ¿Ustedes creen que esto es posible? Es un sueño, es un sueño como cuando hacíamos Alma Ata y nos decían la salud para todos en el año 2000, ¿no? Pero personalmente hemos sido muy críticos con esto en nuestro grupo, pero la realidad es que ahora vamos a los países en los que esto es un problema, llegar a estos índices, y lo que vemos es que ahora se habla del cáncer de cuello uterino. Yo me iba a reuniones en África y había ministros de sanidad y decían, que no se hablan aquí de esto, aquí lo importante es la diarrea, ¿no?
y ahora ya no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque sus países han firmado con la OMS el pacto de que van a hacer lo posible para llegar a estos indicadores, que muy probablemente van a cambiar el 2030, lo van a subir al 2035. Es igual, lo importante es que vayamos avanzando. La idea de esto era que si no hacemos nada más de lo que hacemos ahora, a nivel global, estamos en la línea azul y llegaremos en 100 años a tener unas tasas de incidencia que estarán más o menos como estamos ahora. Si hacemos una vacunación intensiva, esto que decíamos, 90% de las niñas que se vacunen, lo que vamos a llegar en 100 años, sí, a llegar a este nivel de eliminación. Y si hacemos una prevención secundaria, o sea, las mujeres que hoy no hemos sido capaces de estar vacunadas, si nos hacemos las pruebas correspondientes, podemos avanzar este nivel de eliminación pues unos años, de 20, 40, 60 años, depende de cómo lo hagamos. Y esto es la propuesta. O sea, aquí habían 4 grupos de modelers que hicieron todas las evaluaciones intentando decir, bueno, ¿y si solo hacemos una vacuna y un cribado, qué nos pasará? Oh, sí, pero nos dejaremos algunas mujeres. Bueno, al final terminaron con esta historia y pusieron este sueño, que, bueno, ahí está, ¿no? ¿Cómo estamos? O sea, cuando todos más o menos parece que están de acuerdo en que esto no vamos a llegar. Aquí está el mapa de la vacunación y aún tenemos 245 millones de niñas que no se han vacunado. Les daré un poco más de datos. A nivel del tamizado o cribado, aquí en rojo tienen los grupos, los países. Esto hemos hecho todo un trabajo con Laia Bruni del Instituto Catalán de Oncología, preguntando a los países exactamente los programas nacionales que tenían de prevención secundaria del cáncer de cuello uterino, revisar los datos que ellos aportaban. O sea, ha sido una consulta que hemos tardado bastantes años y ahora estamos publicando o intentando publicar la actualización, que no varía mucho, a excepción de China, que ha mejorado bastante, pero en rojo son menos del 10% de las mujeres africanas se han visitado ginecológicamente alguna vez. Tienen muchos hijos y no les han hecho prevención, no tienen acceso a la prevención secundaria. O sea, en África subsahariana la vacuna aún es algo que sí es más factible, pero la prevención secundaria del cáncer de cuello uterino no existe. O sea, es realmente un espacio totalmente virgen. Y esto hace que va a ser muy difícil que en el 2030 tengamos a todas las mujeres, a 70% de ellas. Y de tratamiento no sabemos nada, no tenemos ninguna información. No sabemos los que entran, cuántos salen y cómo salen. No hay conexión de registros, pero ya no solamente en África, sino en muchos países. Aquí sabemos las mujeres que en primaria se han hecho una detección, han sido positivas y cuando las mandamos al hospital tenemos un intercambio con el hospital para saber, pues muchas veces falla. Yo no sé cómo estáis aquí, pero nos encontramos incluso con las mamografías, ¿no? Que el médico de cabecera no sabe si la señora se ha hecho una mamografía o no. Esta desconexión con los sistemas, que hoy parece absurda por el hecho de que estamos en un ambiente tan tecnológico, resulta que nos está fallando para saber. El único interés de hacer un cribado es que haya un tratamiento, a que si no le decimos a alguien que es positivo, porque le vamos generando una ansiedad. O sea que es un pilar que es muy difícil. En nuestro grupo hemos intentado mucho saber cómo terminaba nuestra ronda de cribado y es dificilísimo, cuesta mucho, aunque tengamos y hayamos intentado poner medios para que esto lo podamos conseguir. La vacunación primaria, aquí ven el mapa, que es la actualización constante que se está haciendo de los programas vacunales. Las que están en verde son que tienen programas nacionales, o sea que está
que hay una buena vacunación. Aún hay 52 países que no tienen incorporada la vacuna del virus del papiloma. Miren, por ejemplo, en China, que está produciendo tres nuevas vacunas, aún no tienen el programa nacional. En la India, que sirve, el 75% de las vacunas mundiales se generan en la India, y llevan 3 años diciendo ahora vamos a empezar a vacunar, y tienen su propia vacuna que han tenido que elaborarla porque en sus regulaciones tienen que testarla primero con su población. No sirve una vacuna testada con americanas o con latinoamericanas o con europeas. En la India tiene que ser su propia población y en la China igual. Entonces, los dos países que ocupan más del 25% de todos los casos de cáncer de cuello uterino no pueden vacunar aún a su población. Esperemos que este año empiecen en la India. Aquí los 5 países que acaban de publicar, que han publicado en los últimos 2 años, el impacto de la vacuna de papiloma en la disminución del cáncer invasor de cuello uterino. Y esto ha llegado mucho antes de lo que nos pensábamos, porque el proceso natural de la infección al cáncer ocurre más o menos entre 14 y 15 años. Y aquí lo que hemos podido ver en estos países, aquí tengo algunos dibujos, unos gráficos, este era de Suecia, en naranja es la incidencia del cáncer de cuello uterino en la población no vacunada, en verde en la vacunada. Este fue el primer estudio que mostró este impacto, y sobre todo este impacto se ve en aquellas personas vacunadas antes del inicio de las relaciones sexuales. O sea que antes más o menos de los 15 años es cuando la eficacia de esta vacuna es altísima. Aquí tengo otros países, por ejemplo, aquí esto es Dinamarca, la vacunación antes de los 16, pueden ver en rojo, son las vacunadas en 17 y 19 o de 20 a 30. Ya aquí de 20 a 30 la eficacia de esta vacuna ya es más dudosa. ¿Por qué? Porque nos encontramos con personas que están infectadas ya y que por lo tanto estas no son vacunas terapéuticas las que tenemos hoy en día. Aquí es lo mismo, pero el mensaje aquí es que unos epidemiólogos de Costa Rica, en Costa Rica se hizo un trial que era independiente de la industria y que estaban analizando en Guanacaste una cohorte e intentando hacer esto, separarse, ¿no? de que era el proceso del marketing, digamos así, de las empresas que hacían vacunas. Y cuando analizaron sus datos, lo que vieron es que había gente que había tomado una sola dosis, por lo que fuera, no se había hecho la segunda ni la tercera, y que en cambio este grupo no tenía ni infección al cabo de los años que controlaban, ni había ninguna lesión. Entonces se propuso el hacer un análisis de si era suficiente tener una sola dosis. Y lo que fue es que esto ha generado múltiples estudios, yo he estado participando en Tanzania, y todos coinciden en lo mismo. Una sola dosis a 5 o 6 años tiene el mismo nivel de anticuerpos, persisten, que con la inyección de 3 dosis. Con 3 dosis lo que vemos es que el primero y segundo año los niveles son más altos, pero luego todos se hacen un plató y convergen, tanto de 1, 2 como 3 dosis. Muy interesante, ¿por qué? Porque los países que tienen que invertir y que tienen unos recursos limitados, pues han doblado, ya varios países han doblado la cobertura por el hecho de utilizar solo una dosis. O sea que esto amplía, evidentemente continuamos monitorizando para que no haya una caída de estos anticuerpos, pero los datos hasta yo creo que son 6 o 8 años ya muestran una alta eficacia, como pueden ver aquí para 16-18 de 3 dosis con una dosis es francamente lo mismo. En cambio, cuando no tienes en cuenta si la persona ha estado infectada previamente o no, la eficacia ya baja a 56-54. Otro proyecto que
generó la idea Xavier Bosch, que era mi mentor en el Instituto Catalán de Oncología, era que él apoyaba la idea de que cuando la mujer viene a hacerse una prueba citológica y que no ha tenido la oportunidad de vacunarse, vacunarla en el momento que hacemos la citología. Esto no está del todo evidenciado, entonces ha habido ya varios intentos de intentar demostrarlo y ahora los suecos han hecho lo que llaman el even faster. El even faster es que a las mujeres que entran en la primera ronda de cribado les toman muestras y les ponen una vacuna si no se han vacunado. Y ellos esperan ahora, yo creo que será este año, que en 3 años la prevalencia de la infección de esta cohorte habrá descendido un 60%. Si esto es así, se comprueba que el even faster o el faster tiene un impacto, porque habrá mujeres que no necesariamente tienen la infección o la habrán ya eliminado o no estarán infectadas por todos los virus que lleva la vacuna. Y ahora estamos, bueno, todos pendientes de Suecia que nos digan a ver cómo les salen estos resultados. Aquí pueden ver que ya tenemos 32 países que están utilizando una sola dosis de vacuna. España y Inglaterra son los 2 países en Europa que han optado por una sola dosis. ¿Cómo priorizamos las vacunas? Este es el programa de la Organización Mundial de la Salud que dice, bueno, ya con una dosis, ¿qué hago? ¿Vacuno a más niñas o vacuno a niñas y niños? Aquí en España estamos vacunando a niñas y niños. Entonces, lo que parece más claro es que lo mejor es priorizar a las niñas. Entonces, priorizo a las niñas ¿hasta qué edad? Hasta los 15. Luego puedo alargarme a los 18 o a los 20. Hay países que han expandido las cohortes de 18 años hasta conseguir todo un gran número de generaciones que esté vacunado. Otros piensan que es mejor, por ejemplo, ir a buscar a los niños. Esta es la priorización que utiliza la OMS. Y hace 15 días que estábamos en una reunión de los modelers, los que hacen proyecciones, y ellos decían que ellos siempre irían a buscar primero, antes de entrar a los niños, ir siempre a las mujeres y a las niñas porque son las que tienen más carga de enfermedad y que al final son donde vemos mayor eficacia. Y que los niños solo se deberían de priorizar en el caso de que no tenga suficiente vacuna cuando la cobertura es menor del 40%, para intentar generar. O sea, la idea es que si tenemos a niños y niñas, la circulación del virus va a disminuir muy rápidamente, tan rápidamente que en Finlandia, que vacunan mucho, ha desaparecido el 18. Ya no circula el 18, uno de los tipos más malignos. Bueno, en prevención secundaria 4 cosas. ¿Cómo estamos haciendo prevención secundaria? Hasta hace muy poco hacíamos citología de Papa Nicolau, que veíamos lesiones. Estas lesiones podían estar o no asociadas a papiloma, generalmente si van a derivar en un cáncer, siempre estará debido a uno de los 13, de los 200 tipos de papiloma que tenemos más o menos, hay 13 que tienen una capacidad oncogénica y hacíamos citología para ver el resultado de esta infección persistente. Hoy estamos cambiando ya nuestra opción y hacemos papiloma porque es lo que realmente genera la causa de la enfermedad. Pero en los países de bajos recursos lo que hacen es la inspección visual con ácido acético, que lo que hace es poner, el ácido acético es como un vinagre, lo ponen en la superficie de la mucosa del cuello uterino y allí si hay una infección esto se coagula como si fuera la albúmina del huevo y puedes dirigir una biopsia a aquellas lesiones. La inspección visual se hace así, ¿no? O sea, yo veo a la señora allí con un espéculo y lo veo muy de lejos. Tan de lejos que pierden la mitad de los casos. O sea, pero como es muy barato y el vinagre lo venden en cualquier supermercado, pues se ha instaurado de una manera que fue demasiado fácil. O sea, a veces nos tomamos mucho tiempo para hacer intervenciones. Aquí
Cuando pensamos en esta inspección visual, pues se lanzaron la OMS a ir a promocionar todo esto en todos los países africanos. Y ahora nos cuesta mucho que den marcha atrás, que digan, esto no está funcionando. Y tenemos casos de que muchas veces se dice, oh, si entrenas bien a la gente, se va a solucionar. El mismo entrenador en un país, en su clínica, tiene 30% de positivos, que quiere decir que, claro, no se le escapa a nadie con 30%, y a los que él ha enseñado, en el conjunto del resto del país, 7% de positivos. O sea, el mismo maestro enseñando a distintos grupos, depende de la dinámica que tengamos en nuestro laboratorio, en nuestro centro, podemos generar positividades en la misma población que vaya de 7 a 30%. O sea, es demasiado subjetivo, nos sirve y nuestra lucha es intentar eliminar realmente este método e introducir la detección de virus de papiloma humano, que la gran pregunta es, bueno, ¿a qué coste? ¿No? Entonces, lo que ha comentado Ildefonso Hernández de intentar buscar herramientas que sean poco costosas. Uno de los aspectos más importantes que nos permite el estudiar a las mujeres con el virus del papiloma humano es que las señoras se pueden hacer su autotoma. Y esto aquí en España ahora se está introduciendo la autotoma, la hemos introducido en muchos países, aquí en Las Estrellas es donde hemos ido haciendo proyectos de investigación. Y realmente los que tienen más problemas con la autotoma son los proveedores de salud, no son las mujeres. Las mujeres están encantadas, se lo hacen, se lo cuentas un poco y entre ellas se lo explican y lo hacen. Nosotros no hemos encontrado ni en España ni fuera ninguna resistencia, aparte de los ginecólogos, porque lo veían como una pérdida de control. No veré a la señora, no puedo hablar con ella, yo cuando hago el cribado también miro otras cosas. Y dices, bueno, pues estamos hablando de cribado. El cribado es un concepto poblacional que tiene que tener muy claras directrices y no hablamos de una revisión general. Entonces, esto poco a poco, ahora aquí en España, estamos cambiando la mentalidad de la ginecología y se está aceptando bien. Hacemos la autotoma en todas partes, hemos ido a mercados, hemos ido a las casas de la gente. Aquí las mujeres en Guatemala se lo contaban, yo creo que esto era en Uganda o en Zambia. En Santo Domingo lo hemos hecho allí en las clínicas porque no podemos ir a las casas. En Europa se manda por correo o se va a las farmacias, pero según muchos lugares esto es inviable. Aquí 4 pinceladas del proyecto PAVE. PAVE viene de la P de Human Papilloma Virus, Automatic Visual Evaluation, que aquí es donde entra la inteligencia artificial. Este es un proyecto pensado para introducir de una manera más sostenible posible un proyecto de prevención del cáncer de cuello uterino que nos permita utilizarlo sin necesidad de grandes especialistas, que no necesitemos ni patólogos ni ginecólogos hiperespecializados. Para ello teníamos que validarlo y esto es lo que estamos haciendo. Aquí es el consorcio, 9 países, y todos los países eran grupos que ellos ya estaban trabajando en hacer intervenciones con la inspección visual o con lo que podían, y que aceptaron el entrar en un proyecto que utilizásemos la autotoma, la detección del virus del papiloma humano y la idea de tomar imágenes del cuello uterino. Entonces, el entorno, estas son fotos mías de los países donde hemos ido un poco así. No les enseño la del Amazonas, que es más impresionante, porque allí estábamos con un avión así sin ventanas, pasando por el Amazonas, pero fue interesante. Lo más bonito de todos estos viajes es lo que aprendemos de la realidad de la humanidad, de los problemas que tienen, de cómo aquí salían los médicos a tomarse el desayuno, a comer algo, entre medio de barro que terminaban, situaciones todas muy difíciles. La gente para llegar aquí a veces venía andando horas,
porque era el centro que tenía más cercano. O sea, son situaciones que la geografía son muy limitantes y hay que diseñarlo todo pensando en la manera como accedemos a esta población, pero además que yo no puedo ir allí y acceder a esta población. Tiene que ser la gente de allí que me ayude a mí a entender lo que están haciendo y lo que necesitan y que lo hagan ellos. Lo más importante es que lo hagan ellos, que no que lo haga yo, sino que yo sirva, digo yo, para decir el equipo, de interlocutores, de entender. Incluso la palabra cáncer. Cáncer no entienden, en muchas poblaciones no saben ni lo que es y las que lo entienden, bueno, salen corriendo, no quieren ni que les cuentes nada. Una infección del virus del papiloma humano, lo que lo asocian es al virus de la SIDA, porque esto es lo que ha matado a la gente a su alrededor. Entonces, es toda una comunicación súper compleja, no hablan inglés en la mayoría de los sitios, entonces la comunicación siempre va muy filtrada por los pioneros, los líderes locales, la gente que tiene vocación, y hay mucha gente que tiene vocación de mejorar su propia sociedad, y yo a veces es que me quedo realmente alucinada de la capacidad de resistencia que tienen y de colaboración y de trabajo muy voluntario. A veces te encuentras al revés, gente que es poco honesta, que no quiere trabajar, o sea, encuentras de todo, pero nosotros hemos podido trabajar porque hay gente muy potente en cada país, gente muy humilde que nunca saldrá incluso en ningún artículo, pero que están haciendo allí cada día su trabajo de una manera con muchas dificultades, ¿no? El proyecto es muy, yo digo sencillo, pero el cribado no es nada sencillo. Lo más sencillo del mundo es vacunar. Pincho allí y ya me olvido. A las mujeres les llamamos para que vengan a hacerse una prueba de cribado con este cepillito, les explicamos. Evidentemente, como es un proyecto de investigación, tienen que entender el proyecto más o menos y firmar el consentimiento de que les vamos a tomar fotografías. Les hacemos un test de papiloma que no cuesta más de $5, y las que son negativas, si tenemos un programa de campaña, en 2 horas les damos el resultado, se pueden ir a su casa. Si son positivas y tenemos allí las personas, los médicos que pueden tratar, a esta señora le hacemos un examen ginecológico. Este examen consiste en utilizar este colposcopio móvil, que es un aparatito así, que nos permite tomar fotografías. En el momento que hemos hecho esta validación, las fotografías solo han servido para que el médico o la enfermera viera lo que había, o sea, ya no está ahí el cuello uterino, sino que ya lo ves en una fotografía, y si veíamos una lesión, aquí acoplábamos una sonda, y esta sonda hacíamos lo que le llamamos ablación térmica, que en 40 segundos quemas toda la zona susceptible de infección del cuello del útero. Y lo que es muy importante para nosotros es que la positividad del virus la agrupábamos en 4 grupos, los más oncogénicos, que es el 16, seguido del 18-45, 31, bueno, los alfa 9, y luego hay unos grupos, el 39, 51, 56, 59, 68, que son oncogénicos, pero que tienen un potencial de progresión a cáncer muy bajo. Tan bajo que prácticamente si tú ves el cuello uterino, no hay lesión, a esta señora casi la puedes mandar como si fuera negativa. Pero de vez en cuando hay algún caso, entonces es bueno de tener la visualización. Con lo que esto nos permitía agrupar a las personas en función del tipo de virus que tenía y el tipo de imagen que tenía. La combinación de esto nos da una tabla de 12 grupos que nos permite estratificar el riesgo y tratar a las señoras en función del riesgo que tienen. O sea, yo puedo tener una imagen muy mala con un virus muy bajo, pero si es muy mala, que me da un riesgo alto, pues la trato por este riesgo alto. O sea, no utilizo solo una prueba, sino que utilizo
toda la información que tengo para generar un nivel de riesgo. Y esto, por ejemplo, teníamos aquí las imágenes y ahora aquí ya lo estamos haciendo en el campo, ya corre el algoritmo y ya lo pueden visualizar y saber cuál es la información del virus combinada con la de la imagen y les dicen, pues el riesgo que vemos es medio, alto o bajo. Entonces tú tomas la decisión cómo vas a tratar a esta persona. Mientras hemos hecho el estudio, teníamos los modelos de inteligencia artificial que los hemos ido validando porque a todas las señoras que entraron en el proyecto les hacíamos biopsias del cuello uterino o del endometrio, del canal endometrial, si no tenían nada más. Si no veíamos ninguna lesión, que no se escape la lesión, porque a veces no vemos la zona de transformación que ha entrado en el canal uterino, y hacíamos un cepillado cervical, endocervical. Y aquí pues conseguimos, ¿no?, hacer muchos modelos hasta que hemos llegado a un modelo que se ajustaba muy bien a los resultados histológicos. Una vez tuvimos este modelo, lo hicimos con un subgrupo de imágenes y de estudios. Luego esto lo hemos aplicado a la nueva colección de datos para evitar lo que le llamamos el overfitting, que este es el gran problema que vemos en todos los modelos de inteligencia artificial, que no están bien validados, que te ajustan el traje a ti, pero cuando pones a una persona que tiene un poquito más de barriguita o que tiene un poco más de culín, resulta que aquel traje ya no le va. Y nosotros queremos un traje que sirva para toda la población diana, ¿no? Muy importante, hemos estado mirando cómo los modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, en este caso, podían ser o la mujer es positiva o negativa, y veíamos que cuando hacíamos esto, el modelo que va haciendo interacciones llega a un punto que a veces se equivoca. En la misma imagen, una vez la pone normal y la otra en negativa. Esto no lo queríamos. O sea, una en cáncer y otra en negativo. No, ¿esto cómo lo podemos evitar? Lo evitamos poniendo un grupo de intermedio, de yo no sé decidir, que esto nos ayuda muchísimo a que el modelo no tiene que forzar algo que no sabe. Y esto es una lucha que tenemos entre varios grupos, porque los hay que esto no les gusta nada, pero que a nivel matemático y de replicabilidad, lo que no queremos es que haya puntos rojos, que son los cánceres. Aquí tienen la misma imagen en que uno se da como normal y el otro como precáncer. Esto no puede ser, esto hay que minimizarlo al máximo. Y este grupo intermedio es como en citología hemos aprendido lo que era un ASCUS, que es o un bajo grado, dice, no sé, esto tiene algo, pero no sé. Pues bueno, pues pongamos un grupito allí, así el proveedor de salud sabe que aquí puede haber algo, pero por el momento esto no parece ni que sea cáncer ni que sea negativo, vamos a ver qué hacemos con. Bueno, el resultado hemos hecho ya 50.000 mujeres y lo que vemos es que con esta comparación entre cáncer, entre papiloma y la imagen, hemos podido estratificar el riesgo y vemos que en el global, cuando las mujeres que eran papiloma positivos tenían un riesgo de tener un precáncer o un cáncer de un 7% aproximadamente, llegamos a clasificar a mujeres que eran portadoras de un 16% con una imagen de severidad que tenían un riesgo de 24%. Y tenemos un grupo como es el de verde que representa el 23% de las mujeres positivas, no es desechable. A estas señoras las podemos mandar a casa que su riesgo es muy bajo, es tan bajo casi como las negativas. Entonces la idea es que cuando yo no puedo tratar a todo el mundo, voy a priorizar a quién tratar y voy a tratar a las que están en rojo. Y el dintel de a quién voy a tratar, si lo pongo a 15, a 10, a 5, lo voy a decidir a nivel del país. Aquí en España el dintel de riesgo más o menos es de 10%, en la China es del 20% y en Estados Unidos es del 4%. O sea, el dintel de una mujer que va a hacerse un cribado y que sale algo positivo, a mandarla a colposcopia o a hacer un tratamiento,
varía según la decisión de coste-efectividad de los países, y así vamos. Tenemos, esto es solo deciros que ahora estamos moviéndonos hacia la ablación térmica. Antes se hacía crioterapia, pero la crioterapia es más costosa y muchas veces fallaba, porque las bombonas, cuando venía la señora, la bombona se había vaciado, entonces ya no volvían. Y con esto es prácticamente, funciona sin electricidad, con baterías, y está siendo muy efectivo, ya me lo paso. Situación en España. En España tenemos 800 mujeres que se mueren al año por este cáncer aún, o sea, casi 2 al día. 2.000 casos al año, a la incidencia estandarizada, ahora yo he dicho antes 7, 5,4. La mortalidad es bien baja, es el 14 cáncer en frecuencia en las mujeres en todas las edades, pero es el tercero más frecuente en edades reproductivas, que decimos, ¿no?, antes de la menopausia, lo cual representa que hay muchos años de vida perdidos si se nos muere una mujer y en unos momentos muy importantes de la vida. Los datos del CIBERESP están saliendo. Con el CIBERESP podemos ahora evaluar las diferencias autonómicas. Estamos aquí con un problema con la autonomía de Andalucía, ¿no?, con el cribado de cáncer de mama. Y aquí que vemos, ahora saco el mapa que yo no había entrado, y vemos la incidencia de cáncer de cuello uterino en Andalucía más alta. ¿Por qué es más alta? ¿No hacemos cribado? ¿Qué pasa? O sea, tenemos una información que hay que examinarla con detalle, hay que verla bien, pero que esto no lo teníamos. Hace 2 años esto no existía, y lo que vemos es que la información nos sirve para poder detectar dónde fallamos. A nivel europeo somos de los países con baja incidencia, históricamente, porque era un país con muy poca promiscuidad, y ahora esto está cambiando, pero por suerte las cortes que son más promiscuas también están más vacunadas, con lo cual esperemos continuar así a la baja. La vacuna aquí se recomienda ahora una dosis hasta los 25, 2 dosis a partir de los 26 en situaciones de riesgo en no vacunados, 3 dosis cuando tenemos un problema de inmunosupresión, esto es importante. Y aquí en España se autoriza, y es gratuita para el usuario, el que si una mujer tiene una lesión de alto grado y se le ha hecho una conización, se la puede vacunar gratuitamente después de la conización. El impacto de esto, hay 2 ensayos randomizados que no demuestran eficacia. En cambio, los clínicos ven que les va mejor. Entonces estamos siempre luchando entre lo observacional y lo randomizado, y los sesgos que hay cuando solo nos valoramos lo observacional. Hay otro ensayo que está en marcha, entonces veremos a ver qué pasa. Aquí muchos números, pero solo el de arriba. Total en España, chicos vacunados con la vacuna antes de los 13 años, 84%. Cobertura en España de las niñas, 90%. Es una historia de éxito. Que tuvimos un inicio un poco turbulento. Y aquí hay hemos encontrado 3 trabajos publicados sobre el impacto de la vacuna en la población española. Aquí el trabajo de María Brotons, que lo que vio es que evaluó el impacto en las verrugas genitales, porque hay una vacuna, la cuadrivalente y la nanovalente, que vacuna también contra el 6 y el 11, que son los tipos que generan las verrugas genitales. Las verrugas genitales son muy rápidas, es un indicador muy fácil. Y a las poblaciones que se habían vacunado enseguida se vio un descenso de las verrugas genitales, demostrando que había una efectividad en la población. Esta efectividad, por ejemplo, en Australia, que fue de los primeros países que monitorizó todo, lo que observaron es que tuvieron que cerrar las clínicas de ETS que básicamente se dedicaban al tratamiento de las verrugas genitales, porque desaparecieron, o sea, muy importante, ¿no? En el tamizado, el cribado, aquí en 2024 el Ministerio de Sanidad
da la orden ministerial a las autonomías de que este cribado tiene que ser poblacional, no puede ser ya más oportunista, las señoras se tienen que invitar y entre los 25 y 29 años aún hay, en función de si las mujeres están o no vacunadas, se les va a hacer una citología y en las de 30 a 65 años una prueba de virus del papiloma humano. Y si es negativa, esta señora puede ir a 5 años, lo cual esto es, claro, esponjea un poco la intervención. Si es positiva, pues depende del tipo que tenga, van a hacer más o menos intervenciones. En toda España, pues ahora esto ya está dinamizado desde este año. Hay algunos lugares que aún atrasan la citología a los 34 años, que son las amarillas, pero ahora ya el Ministerio ya dice que no, que se homogeneicen todas, llegan de 25 a 29 citología, si no están vacunadas, y de 30 a 65. Nosotros queremos proponer eliminar la citología y hacer papiloma todas, y ya está, y menos complejidad, porque además tenemos más población vacunada, cada vez habrá menos virus circulante, por lo tanto no tenemos el riesgo de encontrar a muchas chicas jóvenes positivas, que es cuando más virus hay, que es un virus que después todos generalmente lo aclaramos y lo eliminamos. La cobertura del Ministerio, la cobertura de los 3 programas de prevención secundaria de cáncer, aquí el verde oscuro es de cáncer colorectal, aún muy mal, estamos muy mal en la cobertura, 20 y algo %. El de mama, vean, es la de arriba, el verde más oscuro, y están a 75%, y el de cuello uterino 70%. Aquí no siempre se controla lo que se hace en la actividad privada y ginecología. Tenemos, al menos en España, yo creo que hay como un 30% que tiene doble afiliación privada y pública. Y nada, hemos hecho trabajos para el uso de la autotoma, y la verdad es que hicimos un trabajo en Canarias y en Cataluña para ver la satisfacción y cómo las mujeres, si retornarían o no estos utensilios, los retornan muy bien. Cuando hacemos entrevistas de satisfacción, pues en general hay muy buena recogida. Muy interesante, que no todo el mundo quiere que se lo mandes a casa. Aquí hay como, y esto es interesante a la hora de implementar la autotoma, hay mujeres que prefieren ir a la farmacia a buscarlo, no me manden nada a mi casa. Entonces es curioso porque te dan indicaciones que no hubieras pensado, era mucho más cómodo que me lo manden a casa. Hay como una resistencia de que tú entres en el domicilio, aunque sea vía correo. Bueno, por eso hacemos entrevistas y preguntamos a la gente, porque no todo el mundo opina de la misma manera. En realidad esto, menos miedo, menos ansiedad, menos frustración, lo puedo hacer yo cuando quiera, no tengo que perder el día de trabajo, y hay buena acogida. El Policy Atlas pone a España entre medio allí, en cuanto a su calidad en la prevención del cáncer de cuello uterino, y yo creo que el año que viene estaremos mucho mejor situados, primero porque por la orden poblacional del cribado de cáncer de cuello uterino, que esto nos pone a un nivel mucho más equitativo, y también porque los datos de las vacunas son cada vez mejores, ¿no? Y para resumir, pues yo creo que la llamada de la OMS ha sido fundamental para que todos nos vayamos concienciando más de un problema, de una enfermedad que es un verdadero marcador de desigualdad. Tenemos que conseguir esta equidad y lo podemos prevenir, tenemos las herramientas para realmente eliminar más del 90% de estos cánceres, se pueden eliminar, o sea que son herramientas muy buenas. No tendremos el 100% de éxito en todos los casos, pero sí que supera el 90% si utilizamos las herramientas adecuadas. La vacunación continúa siendo deficitaria, la prevención secundaria es
es una herramienta compleja, tenemos pocos años hasta que todos los niños y niñas vengan vacunados, tenemos que 20, 30 años en los que aún podemos hacer algo para nuestras mujeres y tenemos la obligación de hacerlo. Hay a veces grupos que dicen no, esto es demasiado complicado, incluso el Bill Gates, ¿no? que me había financiado en un proyecto, dice, es demasiado complicado, o sea, ves a las vacunas. Y si tu mujer tiene ahora una lesión, ¿qué le dices? Que bueno, que en otra vida que se vacune, ¿no? Pues entonces, como eso no es factible, no vamos a dejar a las mujeres desamparadas, ¿no? Hay que tratarlas. Y yo creo que en España, yo estoy orgullosa porque creo que se ha conseguido que hayan grupos muy, muy robustos que apoyan la ciencia, que apoyan los estudios, que, como comentaba yo anteayer en el coloquio que hicimos por lo de los premios, digamos, ostras, hasta yo estoy en la junta directiva de los ginecólogos. O sea, una epidemióloga en medio de ginecólogos dice mucho a favor de los ginecólogos. La amplitud de miras, ¿no? Porque ponerte a alguien que dice, bueno, es que lo importante no es solo tu paciente que ves en tu casa, sino en tu clínica, sino aquella señora que no viene nunca. Y la que no viene nunca tiene seguramente más riesgo que la que tú estás viendo en tu clínica, por lo tanto, en tu actividad profesional tienes que hacer lo que sea para conseguir llegar a todos, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida a la Sociedad Española de Ginecología, a la que voy mañana al Congreso Nacional, porque por esta entrada que nos han permitido que los epidemiólogos podamos expandir un poco nuestras ideas y también aprender mucho de ellos, ¿no? De todo lo que hacen cada día, las cuestiones, cuando ven lo de una dosis. Esto es el gobierno que quiere ahorrarse dinero, ¿no? Y dices, seguro que se ahorra dinero, pero no lo hace, la decisión no se toma para ahorrarse el dinero. Se toma porque ha habido mucha evidencia de que esto va a ser tan bueno como las 3 dosis. Porque no puedo yo ajustar mi presupuesto a algo que es igual de eficaz. Entonces, transmitir estos conceptos pues, no es fácil, ¿eh? A veces nos enganchamos. Y yo creo que ya estoy. Decir que la prevención, estemos en Bolivia o estemos en España, estos son fotografías del ChatGPT, ¿eh? Que digo, hazme una familia española con 2 niños y hazme una familia en Bolivia, y lo hace bastante bien, ¿no? Pero es un poco dar la idea de que estemos donde estemos, es una enfermedad que se puede prevenir, que tenemos que hacer lo posible para que no haya muertes aquí, pero que tampoco las hayan ni en Bolivia ni en Australia, ¿no? Muchas gracias por la atención. Aquí mis agradecimientos a mis colegas del Instituto Catalán de Oncología que me han dado mucho, que además se revisaron la presentación, porque ellos llevan muy al día todo lo que es lo que está pasando en España, más que yo, y también, como he comentado, a los ginecólogos y al Ministerio de Sanidad, porque han sido muy valientes. Hay un equipo muy potente que, mande quien mande, son muy técnicos, están haciendo un trabajo muy serio y no tienen miedo a consultar, no tienen miedo a escribir, a leerse las guías que hacen unos y otros. Y es una satisfacción porque, bueno, esto es un paso adelante que hemos hecho y evidentemente muchas gracias al premio Jaume I, porque es un gran honor. Y hasta ahora sí que he terminado. A ver, ¿alguien tiene preguntas? Sí, doña Elena. Yo sí que quería primero agradecer la conferencia, muchísimas gracias. Segundo, quería preguntarle, ¿por qué en España el nivel de prevención con la citología era menor que en países europeos? El problema de la citología es que puede ser muy eficaz, pero requiere unos altos controles de calidad. Y no deja de ser una técnica morfológica que tiene un nivel de subjetividad. Entonces,
Claro, citologías llegan, tienes citotécnicos que tienen que estar muy atentos, no hacer nada más que 40 citologías en una jornada laboral, mentira, nadie hace 40, hacen 100 o 120 y con el móvil al lado, y no por los citotécnicos, sino porque hay una carga de trabajo muy grande. Entonces ellos discriminan a los que tienen alguna alteración y allí viene el patólogo y lo revisa. Pero claro, de las negativas a veces se hace un control de calidad de un 1%, pero no tiene nada que ver, no les he mostrado aquí, pero los ensayos randomizados en los que se ha evaluado en toda Europa, en 4 ensayos, los casos que se perdían con citología negativa y los que se perdían con un papiloma negativo, es que no tiene color. O sea, la tasa de incidencia al cabo de 8 años era así de alta para la citología negativa y así de baja para el papiloma. Ahora hay un movimiento en Europa, sobre todo liderado por el Karolinska, que han visto que tenían a su población muy bien cribada con citología, pero que se han encontrado casos de mujeres jóvenes de 25 o 30 años que tenían una citología negativa que se han presentado con un carcinoma invasor. Y no un caso o dos, sino múltiples. Ellos piensan que ha caído la calidad de la citología, quizás porque cada vez hay menos gente especializada en citología porque entra la biología molecular y cada vez hay menos, no sé si control de calidad, yo diría que aquí, lo que yo he visto, sí que se hace un control de calidad, pero es que es subjetivo, es como la imagen esta visual tiene muchos errores. Yo creo que en España nos mantenemos en buenas tasas, no es que seamos un país en que esto sea devastador, pero la citología pierde muchos casos, y entonces la única manera en que ha conseguido la citología impactar las incidencias de cáncer de cuello uterino ha sido a través de la repetición, de que las señoras venían cada año. Entonces, toda la población de mujeres de 25 a 65 años tenían que hacerse una citología anual. Se dijo que esto era demasiado, que esto era insostenible. Bueno, pues cada 3 años. Ahora con el papiloma pues podemos esponjarlo más y cada 5 años las negativas, lo cual quiere decir que te puedes focalizar más a las que son positivas, hacer algo más dirigido. Y yo creo, pero el problema de la citología no es español, es internacional. Y ya no digo en Latinoamérica. En Latinoamérica los servicios de anatomía patológica estaban llenos de cristalitos allí que habían llegado pero que nunca se informaron. Sí, por favor. Me gustaría comentar sobre esto porque no sé si hay alguna iniciativa para aplicar inteligencia artificial en el estudio de las citologías, porque lo que yo sé hasta ahora es que en la anatomía patológica, por lo menos en el terreno de infecciones fúngicas, que es donde me juego más, está teniendo un éxito realmente muy rotundo, más que en radiología o en otros métodos de diagnóstico basado en imagen. En anatomía patológica la inteligencia artificial está teniendo éxitos muy altos. No sé si hay alguna iniciativa para aplicarlo en citología. Sí, ha habido y fue quizás de las primeras iniciativas que se hicieron. Y yo creo que será un campo que se irá desarrollando. Por ejemplo, en nuestro proyecto, con las 52.000 mujeres, hemos clonado al patólogo, porque teníamos un patólogo que revisaba todos los patólogos de los 9 países y lo hemos estandarizado. Entonces, enseguida se dieron cuenta que podían, el equipo de inteligencia artificial que trabaja con nosotros, dijo, pues que lo podemos ahora tienen el artículo, lo van a mandar, lo podemos clonar, pero la clonación lo que representa es que intentar hacer este primer cribado, al menos eliminar aquellos que son totalmente negativos, decir, bueno, es un trabajo muy importante, pensar que a lo mejor hemos estado en Malawi, había un patólogo para la mitad del país, un solo patólogo. El patólogo no va a hacer medicina preventiva, va a hacer la medicina diagnóstica que tiene que decir si aquella es una tuberculosis o es un cáncer de pulmón. Pero no va a hacer Papa Nicolaus, ni va a hacer... O sea, que la inteligencia artificial en imagen, que creo que es una de las aplicaciones más evolucionadas, es lo que va
va a ayudar muchísimo. Y las dos que yo conozco en citología son buenas, pero en cambio no hay mucho interés en ponerlo como un cribado primario, sino dejarlo como quizás un elemento para el triaje de aquellas personas que son positivas, porque el papiloma es tan bueno, la detección ya te administra tan bien el riesgo que tiene la mujer que no quieres ni pensar en la morfología. Incluso hay países en los que hemos trabajado que ya tratan la zona de transformación solo en las mujeres que tienen un 16, para decir, esta que no se me escape, yo le elimino las células susceptibles para que no se escape. Sí. Sí, muchas gracias por tu conferencia, Silvia. Bueno, una nota, aquí estamos los ginecólogos y epidemiólogos en el mismo departamento. No, muy bien. Hay una cuestión que has dicho que era España y Reino Unido o Inglaterra. Una dosis. Una dosis. ¿Ha tenido algo que ver el NICE con la decisión en Reino Unido? Es decir, si seguramente aplico el criterio de efectividad que tienen de estándar, seguramente. En Inglaterra siempre funcionan con el NICE. La otra cosa es, la estrategia de prueba y vacuna. Sí, el FASTER. ¿Están probando los suecos, no? ¿Era o no? Sí, sí. ¿Eso aprovechan la prueba también para hacer otras pruebas? No, que yo sepa no. O sea, lo digo porque el riesgo de clamidia y etcétera es alto en algunas veces. No sé si es una cosa que se ha planteado. Aquí yo creo que cuando hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, hay colectivos que tienen mucho interés en hacer cribados poblacionales, pero no entra dentro del coste-efectividad. Y entonces yo creo que se hacen en poblaciones que tienen un riesgo más elevado que el que tendría la población general. Entonces allí sí que se hacen, porque las muestras, todo lo que nosotros hacemos, podríamos hacer ahí 7 u 8 como mínimo infecciones y cribarlo. No, sí, sé que no está poblacionalmente, pero digo como estrategia de investigación antes para ver las posibilidades, lo decía más como... Como investigación sí que se hace, sí, hay muchos proyectos que, por ejemplo, nosotros ahora hacemos esquistosoma, hacemos incluso VIH para detectar en las células, y clamidia y sífilis, algo hacen, no es sífilis, es clamidia, bueno, hay varios. Información de futuro para ver si después es estratégicamente adecuado hacer o no. Y después hay otra cosa que me llama la atención, que es la cobertura de la vacuna y el cribado en Centroamérica, y no sé si tiene que ver con vuestro trabajo, porque son países como Nicaragua, Salvador, Honduras, me ha parecido, y algunos más en que vosotras hicisteis allí bastante trabajo, y no sé si eso tiene algo que ver, porque son países que de lejos uno no diría que llegarían a esas coberturas. ¿De vacuna? De cribado. Bueno, de vacuna aquí había el hecho que esté introducido en el programa nacional, o sea que hay un calendario epidemiológico de vacunas, esto es esto. ¿Y el cribado que está también antes? Y entonces el cribado en Latinoamérica es muy interesante porque hay una cobertura global más o menos del 70%, pero es malísimo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que hay que tener es buenos indicadores. Aquí no decíamos la calidad del cribado, sino el hecho de que una persona se ha tomado una muestra y ha llegado a anatomía patológica. Y la discusión que tenemos es que cuando hacemos esto con los gobiernos nos sale esta cobertura alta. Y los colegas latinoamericanos dicen, no puede ser, porque aquí vemos mucho cáncer. O sea, aquí no hay cribado, sí que hay cribado, hay mucha citología, pero es una citología de mala calidad y una citología que muchas veces ni se ha revisado. Entonces hay todo este dilema, que es el que hemos trabajado en la nueva edición, decir, bueno, es que claro, los indicadores solo se pueden armar a partir de la información que te dan. Si no hay información no podemos ir más allá. Entonces solo podemos poner en la discusión los temas que nosotros pensamos que puede funcionar. Por ejemplo, en China ahora nos han dicho un 30% de las mujeres se han tamizado, se han cribado.
lo cual es impresionante. O sea, haber cribado 30% quiere decir que en poco tiempo la China no tendrá casos. O sea que si a la que introduzcan un año la vacunación, pues será un fenómeno. Muchas gracias por la conferencia, que ha sido además muy motivadora. Y una pregunta que es lógica por mi especialidad, que es las diferencias entre el screening de cáncer de mama, de cáncer de cuello y de cáncer de colon. En los servicios quirúrgicos desde hace muchos años estamos viendo un incremento brutal de la prevalencia de cáncer de colon. Entonces, bueno, hay varias causas para esto. ¿Cuál crees que es la que más influye? Yo creo que cuesta mucho sensibilizar a la población de hacerse algo que genera muchas colonoscopias y que no es como fácil, ¿no? Entonces, seguramente hay aún poca educación, a veces poca intervención, porque los médicos de familia están separados de estas intervenciones, y creo que hay que integrarlo mucho más y que sea aquí cobra mucha fuerza el médico de familia, porque es como un puntal. Hay países que esta figura no la tienen, y aquí fue, por ejemplo, muy importante en el COVID, porque tenías un referente, tenías un espacio donde te podían orientar, y además todas las personas tienen un cabecera. Entonces, si el 90% de la población pasa en 2 o 3 años por un cabecera, tienes muchas opciones de hacer un contacto, hacer una invitación, y creo que esto sería una vía posible, ¿no? Y sensibilizar más, hacer más propaganda, menos de cerveza y más de cribado, ¿no? Sí, pero da la impresión como que las mujeres están más concienciadas. Sí, porque quizás hay más cultura, ¿no?, de qué hay que hacer. Van al ginecólogo para las niñas, han tenido hijos, el ginecólogo siempre que hay que hacer la revisión. En esto la medicina privada ginecológica ha hecho un trabajo muy importante, pero no hay el equivalente en digestivo, ¿no?, que vayamos a hacernos una revisión al digestólogo. También unirme a la enhorabuena por el premio, la felicitación, el agradecimiento por la conferencia también. Y luego, en aras a mantener una buena convivencia, los ginecólogos y los epidemiólogos, me ha gustado también un poco algo que llevo tiempo siempre diciendo, ¿no? La diferencia entre hablar de cribado poblacional es una cosa y hablar de cribado personal o por factores de riesgo de modo individual es otra. Y también en ese sentido, esa diferencia de las medidas recomendadas por la OMS pensando en el mundo entero o de lo que realmente deberíamos de pensar para lo que es el entorno donde trabaja cada uno. Y un ejemplo de ello es el que, por ejemplo, tratar por ser positivo para VIH-16 en un medio como el nuestro es una barbaridad, entre otras cosas porque como aquí también somos multidisciplinares, igual todos no lo conocemos igual, pues la tipificación que demuestra que ahí está el virus 16 no nos está diciendo que está integrado. Sería tratar a mucha gente que no lo merece, pero sin embargo esa misma medida en otros países puede suponer ahorrar o salvar vidas con claridad. Entonces quiero decir que esa diferencia yo creo que hay que tenerla y me ha gustado que hay que tenerla, porque el otro tema no solo es que las mujeres se conciencien, es que no es lo mismo un examen ginecológico o una autotoma que una colonoscopia. Claro, no es lo mismo. Para la prevención del cáncer de colon, para la prevención del cáncer de colon se hacen muestras en heces. Sí, bueno, bien. Perdón, sí. Que es mucho más cómodo y mucho menos... Pero a lo que yo me refería es lo que deriva el positivo, el número de falsos positivos. Y lo que a lo mejor hay veces que la facilidad de la recogida o de llevarla al centro, en fin, tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, bueno, yo que quería hacer es esa broma de la convivencia, pero sí sobre todo porque me parece muy importante el mantener esa diferencia, ¿no? Porque es verdad que sí que vamos viendo situaciones donde resultados negativos se acompañan de cáncer no diagnosticado o de mujeres muy jóvenes donde el no haber implementado la citología hasta los 25 y no están vacunadas a veces nos lleva a que lo que nos encontramos es el cáncer invasorio, ¿no? Pocas veces por esto. No sé, pero las tenemos. Y yo creo que ese ha sido un poco lo que en el seno de la Asociación Española de Patología Cervical, que ha sido muy impulsora a lo largo del tiempo y tal, se ha debatido mucho sobre
en qué situaciones sí, no, y en el tiempo de convivencia, bueno, el protocolo actual de la actuación en prevención secundaria pues tiene 50 páginas y 60 escenarios. Exacto, sí, Estoy sí. diciéndolo sin que sea el número exacto. Pero Porque, claro, hay que contextualizar, entonces hay que tener en cuenta, cuando tienes la información en las guías americanas o en las guías nuestras de aquí de actuación, pues tenemos en cuenta la historia previa de cribado, si hay enfermedades concomitantes, si se han hecho alguna revisión, si es la primera vez que veo a una mujer positiva, no es lo mismo que si ya llevo 3 veces viéndola positiva. O sea, y esto a eso es a lo que me refiero, que queda es muy un trabajo importante. complementario más allá de la única autotoma y que luego con un resultado negativo vaya a 5 años. En el proyecto que hicimos el PAVE, casi más del 50% de los casos que detectamos con CIN3 verificado o cáncer, eran 16. O sea, el 16 es algo que sí o sí hay que perseguirlo, hay que verlo, no dejarlo nunca suelto, y porque es quizás uno de los oncogenes más carcinógenos más potentes que tenemos los humanos en este momento, más que el tabaco. Ya que tenía para una pregunta, porque me ha sorprendido ver que ya estamos en el 90% de cobertura, o eso es en la cohorte de las de la edad joven. La cohorte de las de sexto de primaria. De los niños de menos de, no sé si eran 13 años, el 90% han estado, todos, o sea, los de menos de 13 años están cubiertos con el 90%. Lo decía porque de la población de las cohortes anteriores... También, allí estaban los años y la verdad es que las coberturas han sido muy buenas. Aquí tuvimos un inicio, aquí incluso en Valencia, que fue difícil, pero que luego se recuperaron bien, e incluso la caída que hubo un poquito con el COVID se ha recuperado porque las escuelas volvieron a buscar a aquellos niños que no se habían vacunado por el COVID, y ya estamos bien, y además incluso con estas coberturas, ¿qué pasa? Si tenemos, digamos, un caso como el COVID, si tú tienes toda la vacuna, las cohortes que se irán relacionando entre ellas, que están muy bien vacunadas, pueden tolerar un año de no vacunación, porque hay poca circulación del virus. Entonces, esto, claro, te da también una seguridad. No es tan importante llegar al 100% como mantener el 80% a través del tiempo. Es más importante esto para realmente parar la circulación viral. Felicidades por el premio y por la conferencia. ¿A qué atribuyes las diferencias entre comunidades autónomas? Cuando has puesto en la tabla, me he fijado que el 90%, la media nacional, me he fijado en la Comunidad Valenciana y ya no me ha dado más tiempo a mirar a las demás, pero ¿a qué atribuyes esa diferencia? Nosotros he visto que teníamos un 86. ¿La diferencia de...? Es un país difícil, 17 comunidades, 17 consejeros de sanidad, 17 consejeros de industria. O sea, hay unas directrices del Ministerio que dan unas recomendaciones, unas directrices, pero que no van acompañadas de una financiación. Entonces yo puedo decir un cribado poblacional y en 5 años lo tenéis que tener. Y cada comunidad tiene sus ritmos y sus problemas. Y hay una comunidad que no se va a poner las pilas de esto porque a lo mejor tiene un grupo de cribado de cáncer de colon que les interesa poner esto como una prioridad. Y entonces decimos, al cervix tampoco tenemos tantos casos. A ver, porque ahora el colon, la mama, son mucho más, en nuestra comunidad son mucho más prioritarios y prevalentes, ¿no? Entonces, pues hay políticas de salud que son distintas y que ahora con lo del Ministerio lo positivo es que intentan que nos homogeneicemos, que todos utilicemos un test que sea de alta calidad, pero a raíz de lo que ha pasado en Andalucía con el cribado de cáncer de mama,
pues ahora la prensa está todo el día escrutinando a ver quién hace qué y cuáles son los criterios para escoger una prueba de papiloma, que hay como 20 o 21 pruebas que están bien validadas, que se pueden hacer, y cuál escoges y por qué escoges esta, y tendrás conflicto de interés y qué decide la comunidad y por qué lo hace. O sea, en vez de decir, es absurdo que hagamos 17 compras de distintos test, en vez de decir, si lo hiciéramos todo el país, podríamos bajar el precio de una forma espectacular, como se hizo con las vacunas del COVID en Europa. O sea, fue el mejor regalo que nos pudo hacer la comunidad, es hacer esta compra con todos los problemas que pueden haber, pero teníamos acceso a las vacunas porque se hizo todo muy homogéneo. Aquí, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque vamos en contra de las políticas territoriales. Pero en sanidad yo creo que también, pero luego los de educación te dirían igual, porque se enseña distinto en Galicia que en Cataluña. O sea. Como médico de familia, agradecerte, porque yo creo que es un problema que tenemos que mejorar, en la falta de integración entre salud pública y medicina de atención primaria, porque realmente hoy en día trabajamos todos con medios informáticos. Entonces, España en ese sentido tenemos muchos valores. Por ejemplo, pues utilizamos la historia clínica electrónica para todo, está todo registrado en historia clínica, con lo cual es muy fácil compartir la información, y todavía hay médicos de familia que no saben si un paciente una mujer se ha hecho la mamografía o no se la ha hecho, o si la han invitado a hacérsela y no ha querido ir, y no puede contribuir a explorar esos motivos y a convencer a esa persona, porque el médico de familia tiene una influencia muy grande entre los pacientes de su grupo, porque a diferencia de otros países, incluso más desarrollados, nosotros tenemos una lista de pacientes, y entonces cada médico conoce a sus pacientes. Exacto. Y esa mujer atiende de forma continua en el tiempo, y además atiende a su marido, a su hijo, a su padre, etc. Entonces hay un vínculo con los pacientes fuerte que puede ayudar a esas personas que a lo mejor rechazan la vacuna o rechazan el cribado. Yo creo que ese es un punto clave. Y luego, darte el dato también, porque has comentado lo de la accesibilidad, pues que a datos de este año del Ministerio, a la pregunta, ¿el año pasado fue usted a su médico de familia?, contestó que sí el 80% de la población. 80%. O sea, el 80% de los adultos en un España año han acudido a su médico de familia el año pasado. Es decir, que es una oportunidad tremenda para cualquier tipo de actividad preventiva. De hecho, yo creo que la medicina de familia, digamos, es el punto clave para desarrollar la prevención clínica, ¿no? Y para ayudar también a las medidas preventivas de salud pública. Es un valor importantísimo que tenemos que cuidarlo, tendríamos que promocionarlo mucho más. Es como los maestros, ¿no? O sea, son puntales de la sociedad, y si no cuidamos a estos profesionales y no los revalorizamos. Y claro, yo he vivido en muchos comités lo de la COVID y he visto el estrés que habéis sufrido, y esto hay que cuidarlo, hay que mimarlo mucho más, porque cuando viajas, incluso en otros países que tienen medicina de familia, lo que hay aquí es un valor único. Yo no he visto incluso ni en Inglaterra, que era el modelo que todos seguíamos y que fuimos ahí a estudiar para aprender de ellos. El modelo como se gestionó y se creó en España tiene un valor que no lo tenemos que dejar perder, porque es un puntal y es un referente y bueno, y genera esta equidad que queremos, ¿no? O sea que hay que continuar. Muchas gracias por el dato. Sí. Bueno, yo a riesgo de fatigarte, yo no soy médico, no había tenido el placer de escucharte nunca, entonces enhorabuena por el premio, he descubierto que aparte de una excelente investigadora es una excelente divulgadora, y no quiero dejar de perder la oportunidad de pedirte una pequeña reflexión acerca de, al principio nos has descrito muy bien cómo las estrategias en el 2030 pues quizás no se puedan conseguir, pero las estrategias de la vacunación tienen unos resultados patentes y totalmente visibles. En el momento actual, donde hay riesgo de una involución con respecto a toda esta estrategia global de vacunación, sobre todo en países que todos tenemos en mente como Estados Unidos, ¿hay riesgo, en tu opinión, de que todas estas campañas que se están realizando se paren, o incluso en países en donde se ha llegado a una buena cobertura se pierda todo el camino?
Yo creo que hay el mismo riesgo de tener un gobierno de extrema derecha. O sea, claro que hay riesgo cuando nosotros estamos utilizando la ciencia para elementos políticos, ideológicos, no racionales. Entonces, es de pánico ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos, cómo se están priorizando aspectos de la salud que no son relevantes, que además están llenos de falsedades. Y claro, yo estoy trabajando con el grupo de Estados Unidos del NIH desde el 2017, cada día llamándonos, cada día, y llega el 31 de mayo y Trump cierra todas las puertas y nos cierra las puertas a todos los que trabajamos en países de África, lo que habéis visto, ¿no? Pero es que los colegas que están dentro los están martirizando cada día. A mis compañeros con los que he estado tantos años cada día hablando, tienen que trabajar y utilizar un ordenador distinto del ordenador de trabajo, porque no les dejan hablar con nosotros, no les dejan hablar de mujeres, de desigualdad, de paridad, de VIH. O sea, los que están llevando el poder en estos momentos son gente que no les interesa y que lo que quieren es vengarse del pobre señor que promocionó las vacunas del COVID, porque esto era una sarta de mentiras cuando ha ahorrado millones de muertes. Entonces, es como incongruente. Veníamos en el coche hablando con doña Elena y decía, hay un grupo que nunca los vas a cambiar. Hay los radicales ideológicos. El problema es que estos cada vez se están expandiendo más. Porque la gente que tiene dudas es una gente que tenemos que hablar con ellos y tenemos que explicarnos y entender por qué tienen dudas y nosotros explicar por qué creemos que algo está funcionando. Y hay que divulgar el conocimiento y hay que entender a las familias, hay que entender a las personas que tienen miedo de pincharse algo. Aunque yo digo, nadie tiene miedo a hacerse un tatuaje, ¿no? Aquí vemos un ejemplo claro de disociación social. Y te quedas ahí un metal que se queda toda la vida. Hay un problema serio y tenemos que estar preparados y tenemos que proteger los núcleos donde las cosas están funcionando, pero bueno, las redes sociales pueden ser interferir muchísimo en cómo estamos viviendo hoy. Ya lo hemos visto. Cuando se ha querido torpedear algo, se han torpedeado gobiernos de una manera no democrática. Entonces, aquí estamos en un momento de atención máxima para que no se expanda esta... En Estados Unidos se le están muriendo niños con sarampión, o sea, que tú te lleves un país y estés promocionando a personas que van en contra de algo que ha salvado tantas vidas, solo por tener poder, solo por ser tú, es que lo frenas, es diabólico, ¿no? Bueno. Pues bien, pues muchas gracias, Silvia. A vosotros.